Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 100. Jefe de sección Kwak Hae-kang del equipo de investigación. Un científico loco que una vez arrojó a su subordinado a la historia de terror del Parque Temático Alegre. También sirvió como consultor para el incidente de la Mansión del Ciego, que tuvo resultados casi catastróficos, donde casi todos encontraron su fin. He querido tener una larga conversación con usted, señor Corzo. Finalmente, ha llegado la oportunidad. Este enloquecido investigador de historias de terror sonrió y extendió su mano. Sus hazañas han sido extraordinarias. Me muero por escuchar sus pensamientos. Gracias, señor. ¿Qué jefe al que odiarías estrecharle la mano? Pero lo hice de todos modos. Así es la vida de oficina. Escuché que una vez que comience el año nuevo, el escuadrón D se convertirá en un escuadrón de élite. Con eso, todos estaremos tan ocupados trabajando como una unidad que incluso las charlas ociosas como esta antes de adentrarnos en la oscuridad podrían ser imposibles. Kwak Hae-kang bromeó varias veces sobre lo difícil que era llamarme. Y yo tenía demasiada curiosidad. Luego, con una cara alegre, fue al grano. ¿Cómo logró ganarse al jefe de sección Lee Jaeon? Siempre me interrumpe cuando intento llamarte. Eso no es propio de él, no suele ser tan proactivo. Internamente, grité. Gracias, líder de escuadrón. Pero honestamente, no intenté activamente ganármelo. Todo lo que tenía que hacer era decir que no quería. El jefe de sección Lee Jaeon ya era un purista de las reglas y hacía todo lo posible por reflejar las solicitudes de los miembros de su escuadrón. Nadie había hecho una solicitud así antes. Después de todo, en esta corporación especializada en historias de terror, probablemente soy el único que preferiría dividir la carga de trabajo en n partes antes que aventurarse en una historia de terror en solitario, por muy cómoda que sea. Y si alguien como yo existiera, probablemente ya se habría ido, muerto o desaparecido. Esta vez, sin embargo, parecía que incluso Lee Jaeon tenía dificultades para detenerlo por sí mismo. O quizás simplemente no había ninguna justificación para hacerlo. De todos modos, no se preocupe. No guardo ningún rencor por lo difícil que fue traerlo, señor Corzo. Kwak Hae-kang sonrió. Es solo que... ¿No es fascinante cómo parece que no hay nada que el señor Corzo no pueda hacer? Fascinante, no entiendo del todo. Es bueno en su trabajo, elocuente y maneja bien su reputación, muy impresionante, pero los humanos somos criaturas que no podemos sobresalir en todo. Yo incluido. Se golpeó ligeramente el pecho. Todos tienen fortalezas y debilidades. Así que... Sus ojos, brillando con una obsesión apasionada por la exploración fantasmal, se fijaron en mí. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cómo permanece tan oculta, incluso mientras se sumerge de cabeza en fenómenos paranormales extraños? Tengo una curiosidad genuina. Ja, diablos, en serio. Si pudiera decírtelo, no sería una debilidad. Ja, ja, ja. Una respuesta inteligente a una pregunta tonta. Mátenme ahora. No estará prediciendo que soy un cobarde, ¿verdad? Discretamente tragué saliva. Kwak Hae-kang extendió las manos. De todos modos, lo llamé aquí hoy para darle buenas noticias. ¿Qué tipo de buenas noticias, exactamente? Algo digno de celebrar. Según mis cálculos. Señor Corzo, ya ha ganado más de la mitad de los puntos necesarios para un boleto de deseo, ¿no es así? Este tipo es terriblemente astuto. Y tiene razón. Esa es la verdad. Recordé mis puntos acumulados hasta la semana pasada. Puntos acumulados, 177.200 p. Incluso este número por sí solo era asombroso. Era una cifra inimaginable para un novato que ni siquiera llevaba un año en la empresa, así que nunca me había jactado de ello. Incluso en un departamento donde todos hablan abiertamente de sus fechas de renuncia, hay límites. Cuando alguien es tan atípico, la gente inevitablemente empieza a pensar diferente. Pero ¿quién lo hubiera adivinado? A partir de esta semana, mis puntos acumulados habían entrado en un reino completamente nuevo y escandaloso. Puntos acumulados,
277.200 p. A estas alturas, la gente podría empezar a decir que era un fraude. Todo es gracias a la Escuela Secundaria Técnica de Sekban. Desglosemos los puntos base por grado. Grado A, 100.000 p. Y yo superé la Escuela Secundaria Técnica de Sekban en solitario con un grado A. Aunque varias personas entraron y la superaron juntas, yo fui el único oficialmente clasificado con A. Además, la solución que ideé fue lo suficientemente intensa como para ser reconocida como un esfuerzo en solitario. Gracias a la aprobación entusiasta de los directores Cheon y Hou, las dos potencias del Departamento de Desarrollo, mi recompensa fue aprobada sin problemas. Fue a la vez estimulante y aterrador. Y esta mañana, el registro se finalizó. Oficialmente, Kim Soleum había acumulado más de la mitad de los puntos necesarios para un boleto de deseo. Estoy progresando absurdamente más rápido de lo que esperaba. Todo se había alineado extrañamente, llevándome hasta aquí. A este ritmo, si pudiera aguantar solo un año, o quizás incluso menos, como parte de un escuadrón de élite, podría regresar a mi mundo original. Una pacífica Corea del siglo XXI donde las creepypastas no son reales. Todo esto pasó por mi mente en un instante, pero logré mantener mi expresión serena, o eso esperaba. No reveles nada. Ganar más de la mitad de los puntos cambia algo. En lugar de una reacción directa, fruncí ligeramente el ceño intencionalmente, dando una respuesta ambigua. Estaba inquieto porque había ganado tanto, o molesto porque no había ganado lo suficiente. Lo mantuve en vil lugar. Bueno, no se trata de cambiar, pero abre oportunidades, ¿no? Kwak Hae-kang sonrió astutamente. ¿Alguna vez has oído hablar del simulador de boleto de deseo? ¿Simulador? Ah. A partir de cierto punto, Qterp de 718 ofrece un simulador adaptado para empleados prometedores con un gran potencial para asegurar un boleto de deseo. Cierto, esa fue una de las entradas de historias de terror. Lo recordé. Me obligué a recordar las entradas de la wiki cada vez más borrosas mientras la voz de Kwak Hae-kang zumbaba en mi oído. Esta empresa les da a los empleados cercanos a ganar un boleto de deseo la oportunidad de probar su deseo, para asegurar que se conceda de la manera más apropiada. El umbral para ser un empleado prometedor probablemente era de 250.000 puntos, o podría haberse calculado en función del tiempo restante necesario para reclamar un boleto de deseo. De cualquier manera, parecía que me habían dado la oportunidad de probar el simulador. Si entrar en una historia de terror puede llamarse una oportunidad. Siempre podrías hacerlo más tarde, pero Soleum, ¿quién sabe cuándo volverá a ser tu turno? Pensé que sería bueno para ti hacerlo ahora, así que te llamé. Pensé por un momento. Kwak Hae-kang, ¿organizando especialmente una entrada de historia de terror para alguien? Definitivamente, hay una trampa. Pero negarse rotundamente tampoco era una opción. Este hombre me acosaría por razones, sin duda. ¿Por qué evitarlo si no eres un cobarde, verdad? Ja, ja, ja. Ay. Bueno, podría haber otras razones para evitarlo. Suspiré y me levanté, ansioso por terminar la conversación. Si de todos modos tengo que enfrentarme a una historia de terror, bien podría evitar darle cualquier ventaja. Está bien, entiendo cuándo debo entrar. Kwak Hae-kang sonrió. Señor Corzo. Realmente has cambiado. Te has deshecho de esa aura de novato, ¿verdad? Espera. No, no, eso es un cumplido. Finalmente, estás empezando a sentirte como un empleado adecuado aquí. Sin charlas inútiles, directo al grano, como un verdadero miembro de equipo de élite. Sus ojos se arrugaron mientras reía. Vamos a hacer que hagas un trabajo de empresa adecuado. Golpeó un archivo sobre la mesa. Esto es. Un perfil de personal. Reconocí uno. Empleado, Han Geo. Era una foto de un compañero de la empresa, de pelo largo y aspecto sombrío. Ya se han conocido, ¿verdad? Fueron juntos al parque temático alegre. Él forma parte del equipo de redondeo. Ya no es parte del equipo de redondeo, sin embargo. Creo que fue reasignado al escuadrón F. Oh, cierto, fue transferido. Pero todavía está oficialmente listado como alguien del equipo de redondeo.
Es solo un envío temporal a un equipo general. Su reasignación formal no se finalizará hasta el próximo año, ¿no crees? Kwak Jae-kan golpeó el archivo. Así que, todavía es elegible para ser desplegado en tareas como esta. Tareas, ¿cómo está? Una escalofriante sensación de presentimiento recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Es simple. Una vez que termines tu asunto en la historia de terror, llama a ese empleado al ascensor y déjalo allí. Este bastardo demente. No, mantén la calma. No podía mostrar ningún signo de angustia. Esta oscuridad solo es accesible con 2 participantes, o se requiere un sacrificio. Ja, ja, ja. Descubrir eso es el objetivo de nuestra investigación, ¿no? Solo sigue las instrucciones. Es una tarea sencilla, ¿verdad? Bam. Kwak Jae-kan arrojó otro archivo sobre la mesa. La historia de terror que me asignaron. Es la historia de terror del ascensor de la que te hablé. Bueno, te lo dejo a ti, señor Corzo. No olvides llamar al novato del equipo de redondeo cuando sea el momento. Volví a leer el manual que ya había memorizado, luego lo guardé en mi bolsillo. ¿Qué pensaba hacer? Hangeo, estamos listos para entrar alrededor de las 5 de la tarde, tómalo con calma hasta entonces. Ah, de acuerdo, entendido. No iba a llevarlo conmigo. Y sabía lo que esto significaba. Esto podría meterme en serios problemas. Por muy buena que fuera mi excusa, esto causaría un problema. Esta no era una regla flexible que pudiera torcer y esperar salir impune. Pero si no lo bloqueaba por completo, no tendría sentido. Kwak Jae-kan probablemente ha tramado algo que involucra a Hangeo. Tenía que asegurarme de que no viniera en primer lugar. Incluso si significaba arriesgarme a una acción disciplinaria, tenía un beneficio potencial en mente, uno que abordaría después de la exploración. Por ahora, el asunto apremiante era este. Tenía que subir solo a un ascensor embrujado. Esta era la primera vez que entraba solo a un lugar embrujado, después de que me dieran tiempo para prepararme. Quizás, era mejor cuando entraba a ciegas, sin saber nada de antemano. Mis manos temblaban de miedo. Y había dejado a Braun atrás. El ascensor de esta historia de terror es solo para una persona de todos modos. No quería a Braun cerca del ascensor. ¿Quién sabía lo que podría pasar? Le había pedido al jefe de sección Lee Jaeon que revisara a Braun periódicamente, así que debería estar bien. Vamos. Entré al edificio designado por la compañía como el sitio de entrada confirmado para Cutter de 718. Era un edificio de apartamentos de alquiler decrépito, con el suministro de agua cortado hace mucho tiempo, aunque la compañía había restaurado temporalmente la electricidad. Un olor frío y rancio al abandono flotaba en el interior tenuemente iluminado. El pasillo sombrío se extendía interminablemente delante de mí. Y allí estaba, el único dispositivo en funcionamiento. Piso 5. La puerta del ascensor en el primer piso. Tragué saliva y caminé por el pasillo. Las señales de salida de emergencia y las tenues bombillas parpadearon mientras el ascensor aparecía a la vista. En mantenimiento. Lo arreglaremos lo antes posible. Oficina de seguridad del apartamento Tierra de la Felicidad. A pesar del mensaje, el papel amarillento apenas se sostenía con cinta adhesiva gastada. Este fenómeno surge comúnmente en edificios equipados con un solo ascensor, particularmente cuando el ascensor está frecuentemente fuera de servicio o muestra un letrero de mantenimiento. Era esto. Con manos temblorosas, presioné el botón del ascensor. El ascensor descendió lentamente. 5, 4, 3, 2. Din. Respiré hondo. Las puertas se abrieron, revelando un interior tenue y oxidado. El suelo estaba manchado de moho, como si no se hubiera limpiado en años. Aún así, di un paso adelante. Dentro, noté algo a cada lado, espejos sucios manchados con huellas de manos. Registros de exploración oscura / historia de terror. No te mires en el espejo. Una historia de terror presentada en Registros de exploración oscura. Soñar despierto Inc. Código de identificación de Cutter de 718. Una de las historias de terror basadas en rituales que circulaban en línea en la década de 2000. Dicen que,
Si juegas piedra, papel o tijera con tu reflejo en el espejo del ascensor y ganas, responderá cualquier pregunta con la verdad. La entrada de la historia de terror incluye una guía de estilo libro de juegos sobre cómo manejar varios fenómenos. Las puertas se están cerrando. Me pegué a la pared sin espejo y observé cómo las puertas se cerraban con una creciente sensación de temor. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Las puertas se cerraron por completo, y la oscuridad y el silencio me envolvieron. Con los espejos. Los segundos se estiraron interminablemente. Tenía que soportarlo. Si soportaba. Subiendo. Din. El ascensor comenzó a moverse, a pesar de que no presioné ningún botón. Había sido llamado a algún lugar. Todos los botones de los pisos se iluminaron en rojo, proyectando un brillo ominoso por toda la cabina. Había comenzado. Al entrar en el ascensor, absténgase de presionar cualquier botón. Si el ascensor comienza a moverse por sí solo, ha entrado con éxito en la historia de terror. 1. Juega piedra, papel o tijera con tu reflejo en el espejo hasta que el ascensor llegue al último piso. Si ganas al menos una vez, procede a 3. Si no ganas en absoluto, procede a 13. Tragué la saliva con dificultad y giré cautelosamente la cabeza para mirar el espejo izquierdo. Allí, en el espejo, estaba mi pálido reflejo en el ascensor. Innumerables versiones de mí. Mis reflejos frontales y posteriores se repetían infinitamente entre los espejos izquierdo y derecho, encogiéndose hasta convertirse en puntos indistinguibles. Cada reflejo se hacía más pequeño, más borroso. Me sequé la mano izquierda sudorosa en la camisa y la levanté lentamente. Luego murmuré suavemente. Piedra, papel o tijera. Tijeras. Cada uno de mis reflejos en los espejos mostraba tijeras, de frente y de espaldas, interminablemente. Piedra, papel o tijera. Esta vez, todos mis reflejos mostraron puños. Lo repetí varias veces más. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. Piedra, papel o tijeras. En la quinta ronda, volví a elegir un puño. Fue entonces cuando noté algo extraño entre mis innumerables reflejos. Uno de ellos abrió la mano. Entre todos los puños, un solo reflejo con la palma extendida apareció en el espejo más lejano. Me quedé inmóvil con la mano aún levantada. Luego, desde lo más profundo de los espejos, ese distante reflejo mío giró lentamente la cabeza. Y sonrió. Una sonrisa amplia y escalofriante.